El grupo conformado por Arturo López y Verónica Fernández. El título, ¿no?, de nuestro trabajo es Cooperación bilateral en el estudio de potencial ornamental de cuatro especies del género Tagetes en Perú y Bolivia. Y a continuación, la primera parte lo va a explicar, exponer la ingeniera Verónica. Sí, bien. Como objetivo general, lo que nuestro proyecto pretende es establecer las bases de un programa de mejoramiento genético del género Tajete para obtener cultivares ornamentales y funcionales a los servicios ecosistémicos a partir de cuatro especies nativas de Perú y Bolivia. Siguiente. Como ambos países hemos visto el tema que está sucediendo a nivel mundial, este tema del cambio climático, la elevación de temperaturas muy drásticas, la sequía y también esto de las heladas, ¿no? Entonces, para nosotros es un problema poder tener especies que puedan ser resilientes a este cambio climático. Y otro de nuestra problemática que hemos visto es el tema de la subutilización de nuestras especies, ¿no? No les estamos dando el real uso o hacer un uso adecuado de nuestras especies porque no las hemos tenido como que guardadas todavía y no las hemos podido fortalecer en el tema de uso, ¿no? Y tanto en Bolivia como en Perú existe una falta de instituciones que conserven el género, ¿no? En ese sentido también nosotros lo hemos visto como un problema y este proyecto podría ayudar de gran manera a lo que es conservar este género, que es el género Tagetes. Y en tema de nuestra cultura, nosotros tenemos también como problemática la erosión cultural, ya que estas especies han sido medio que dejadas, no las hemos estado utilizando mucho y está ocasionando, digamos, algunos temas de que la gente actualmente no está valorando el tema de nuestras especies, ¿no? Y cambio de uso por el tema de que uso de suelo, por el tema de que ya hay el crecimiento de la población, ¿no? Y están haciéndose uso de suelos más para edificaciones, para el tema de industrias y no así para lo que es el cultivar, ¿no? En este sentido, la especie. Siguiente, por favor. Bueno, acá más o menos estamos mostrando el tema de la temperatura, ¿no? Cómo ha ido cambiando con los años. Cada año ha ido aumentando progresivamente la temperatura y se ve justamente que el periodo de mayor temperaturas que se tienen son en los meses a partir de mayo hasta septiembre está. Entonces, antes esta brecha era un poco más pequeña, ¿no? Ahora está más amplia, entonces hay un mayor tiempo o mayores días y meses en que la temperatura se eleva a nivel mundial, ¿no? Y esto está ocasionando lo que es una pérdida de algunas especies que se tenía en algún lugar, las especies nativas, por ejemplo, que se están perdiendo. Siguiente, por favor. Bueno, acá hemos podido encontrar una pequeña imagen de cómo está afectando a nivel mundial el cambio climático. Todo lo que está pintado con rojo es las zonas donde realmente la temperatura es bastante elevada, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, acá en Bolivia, casi todo el departamento, todo el tema del país está con una elevada temperatura en Bolivia, ¿no? Lo que no está ocurriendo en lo que es Brasil o otros lugares, ¿no? Pero en el caso de Perú y Bolivia, el calentamiento global ha sido bastante marcado. Si bien no estamos con una alerta por la temperatura, sí, pero estamos entrando a un cambio climático bastante fuerte para nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, nosotros lo que pretendemos con este trabajo es utilizar, ¿no? Lo que es la diversidad genética que tiene este género en nuestro país.
Y otra de las oportunidades que tenemos es que este género tiene un amplio rango de adaptación. Puede ir desde lo que es 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tiene un amplio rango de adaptación a diferentes pisos ecológicos. Y también el tema de revalorizar, ¿no? Revalorizar lo que es nuestras especies y darle un uso multifuncional, ya viendo en tema ornamental, medicinal, incluso para la industria de medicamentos también, que es bastante bueno para varias dolencias o falencias en el, en la salud humana, ¿no? También estamos viendo el tema de obtención de nuevos cultivares a partir de especies nativas, ¿no? Hacer un mejoramiento genético para obtener unas especies ya con mejores características según lo que la población lo requiera. Y lo que es el potencial ornamental como planta de follaje o también como flor, porque hay algunas especies que ya más adelante vamos a estar mencionando, hay especies que tienen unas fragancias muy agradables, entonces también se las puede utilizar como flor o para jardines también. Y hay otras especies que son más pequeñas, que son de un hábito de crecimiento más pequeño, de 20 centímetros, que se las puede utilizar fácilmente como techos verdes en lugares extensivos. Y gracias a la capacidad de que estas son bastante resilientes, estas pueden estar mucho tiempo sin agua en los techos, ¿no? Y seguir generando lo que es o disminuyendo lo que es la contaminación y también el calentamiento global a nivel de nuestros países, ¿no? Y otra oportunidad o sea, un plus, digamos, que tiene esta especie es que es una especie fácil de propagar. Se la puede propagar por raíz, se la puede propagar, perdón, por esquejes, se la puede propagar también por semilla. Es fácil de propagarla, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá más o menos vamos a explicar un poquito lo que es el género. A nivel lo que es todo el continente americano, se tienen alrededor de 55 especies, ¿ya? Y estas especies del género Targete tienen una diversidad fenotípica y también características florales, como vemos ahí en la imagen. Acá en la primera foto tiene una flor bastante globosa, bastante grande, ¿no? Y es una muy bonita flor para lo que es ornamental. Y al lado hay una flor que parece una margarita, pero es una flor que puede mejorársela y ya poderla hacerla un poquito más vistosa para el tema de arreglos florales, ¿no? Y en este sentido, acá hay otra fotito acá. Esta especie de acá es una especie que se podría fácilmente utilizar como planta medicinal. Sus hojas tienen bastante contenido de antioxidantes, aparte el tema tiene muchos nutrientes para la salud y se lo he estado utilizando como aceites esenciales también para poder, eh, bueno, para algunos productos de belleza, ¿no? Y acá al lado, esta especie es una especie que fácilmente puede crecer en diferentes suelos y suelos con eh, con poca agua y suelos pobres en nutrientes. Siguiente, por favor. Acá lo que más o menos quería mostrar es que esta especie es una especie que se la puede utilizar muy fácilmente en lo que es como planta ornamental o como planta para extractos, puede ser también para una planta como para alimento para ganado, o puede ser para lo que es lo que lo utilizamos actualmente en Bolivia como para la gastronomía, ¿no? Y algunas infusiones que también se está utilizando. Entonces ahí podemos ver con este pequeño paper que se está mostrando que nosotros como Bolivia tenemos una especie que se puede explotar ya que es una planta multipropósito.
Siguiente, por favor. Acá más o menos queremos hacer ver qué es qué es la característica de, de cada especie de estudio. En el caso de la especie Tajete minuta, como se puede apreciar en el tema de la planta, es una planta bastante grande esta, es más o menos de puede llegar de 60 a 1 metro, 2 metros esta planta sin ningún problema, es bastante alta, ¿no? Y en tema de las flores son un poquito más, son flores en forma de cabezuelas y el tema de las hojas son unas hojitas aserradas, ¿no? Y compuestas. En el caso de la flor, como ven ustedes acá, está una flor mostrando sus aristas, sus brácteas, sus escamas. Eso es más o menos lo que vamos a ahora hacer en el trabajo. Y lo que se ve también es que tiene una semilla bastante pequeña, ¿no? Más o menos mide 1 centímetro por 1 milímetro. Entre ese espacio estaría, más o menos. Pero esta especie es una especie que la ha estado utilizando bastante en Perú y en Bolivia, la especie minuta. Lo utilizamos más, la conocen mucho como un nombre de huacatay o huacataya, y lo utilizan en salsas para la alimentación en digamos, en los restaurantes o en la misma comida, se lo utiliza en salsas. Esa es más la utilidad. No tanto las flores, ¿no? Porque sus flores son bastante pequeñas y es una inflorescencia con bastantes flores y no es muy vistosa. En ese sentido se la utiliza más la parte de las hojas y no así el tallo o la flor. Siguiente, por favor. En el caso de la especie Tagetes filifolia, esta es una especie mucho más pequeña que la anterior que les he mostrado. Esta puede llegar a una altura de 50 centímetros, ¿ya? Y entre 10 a 20. Entonces, esta podría ser una especie muy interesante para lo que es el tema de techos verdes, ¿no? Y bueno, también florece en época de primavera y es una planta herbácea anual que puede estar todo el año, solo en invierno se seca un poco, pero después está todo el año verde. Después, el tema de las hojas, a diferencia de las otras especies, las hojas de esta especie son sin ninguna, no tienen, digamos, lo que es eh, no tienen como dientecitos en las hojas, es una hoja lanceolada lisa, no tiene no es aserrada en los bordes esta especie. Y bueno, lo que es igual es una especie pues, que se la puede utilizar como aromática. Esta especie sí tiene un aroma muy agradable, ya más o menos tiene el olor a anís, es bastante fraganciosa su flor y bueno, la semilla también es fraganciosa, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de la tajete elíptica, que la utilizan bastante también en el Perú y en Bolivia también la utilizamos, y esta ya la utilizamos como que, esta le llaman más o menos suico, se la llama suico tanto en Bolivia como en Perú. ¿Ya? Y esta especie es bastante utilizada igual en salsas. Es un poco menos aromática que la Tajete minuta, pero también tiene una fragancia muy agradable en las comidas, ¿no? Y aparte que tiene temas para lo que es de salud, es para que no haya dolor de estómago y en infusión se toma bastante bien esta especie. Bueno, acá lo que se quiere mostrar es que lo que es una planta igual, no tan medianamente es arbustiva, puede llegar a medir de 50 a 70 centímetros, pero si ustedes, si se gusta, se puede llegar hasta 2 metros, ¿no? Eso depende mucho de cómo lo manejan, pero podría llegar también a esa altura. Es muy parecida a la especie Tajete minuta, y lo que acá se puede resaltar es el tema de sus flores, ¿no? Estas flores que parecen margaritas se las puede mejorar y ya verlas como un tema más
ornamental, ¿no? Ya obteniendo ya algunas especies, haciendo la colección, podríamos ver su potencial genético y cómo podríamos modificarla ya para un tema ya ornamental, ¿no? En cambio, a diferencia de las otras especies, esta especie es más de un clima como valle alto, ¿no? Está adaptada a 2.700 metros sobre el nivel del mar y bueno, la han encontrado en mayor cantidad en lo que es Perú, en la zona de Huanaco, Cajamarca, Junín, La Libertad y Pasco, ¿no? Y es fácil de propagar, la puedes propagar por semilla, también la puedes propagar por esquejes o por estacas. Siguiente, por favor. Y esta es una de las especies la más pequeña, podríamos decir, que puede ser muy apta para lo que es techos verdes. Entonces, su altura máxima es de 20 centímetros. Es una planta anual y lo más bonito de esta especie es que tiene un color muy singular. Es un color morado violáceo que se ve bastante bonito en tema, digamos, de aspecto, ¿no? Y es una especie que no se la utiliza mucho en tema para alimentación, para lo que es gastronomía, pero sí se la ha utilizado para lo que es algunos dolores. Digamos, algunas que han tenido dolor estomacal, igual se las pone un poquito las hojas en infusión y se la puede tomar para algunos dolores. También para el tema de lo que es dolores de cabeza y todo eso. Pero es una especie pequeñita y muy, muy rústica. ¿Ya? Esta especie tranquilamente puede crecer en lo que es lugares muy pedregosos, como está mostrando acá la foto, lugares donde hay bastante sequía. Esta especie es bastante resiliente al cambio climático. Siguiente, por favor. En esta parte ya yo me encargaría de las siguientes partes de la exposición. Básicamente nuestra justificación se centra en cinco pilares, ¿no? El germoplasma del género Tagetes cuenta con una capacidad de resiliencia, ya antes expuesto, el potencial para hacer plantas funcionales multipropósito, la importancia a nivel cultural gastronómico en Perú y Bolivia, la amplia adaptabilidad de estas especies a varios ecosistemas, ¿no? Ya que, como se ha expuesto antes, podemos encontrarlas desde el nivel del mar hasta cerca de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y promover la conservación y estudio a corto plazo de las especies del género Tagetes. Luego, una de las evidencias que tenemos es este estudio muy, muy interesante donde han estudiado a Tagetes minuta sobre su capacidad de desarrollar, que se puede desarrollar unas líneas tolerantes a diferentes estreses abióticos, ¿no? Y cómo es que tiene diferentes respuestas y cuáles serían las estrategias de mejoramiento genético, ¿no? Porque son unas plantas bien rústicas y, digamos, tenemos de base un potencial genético interesante para trabajar a futuro. Dentro de sus objetivos específicos está identificar zonas de colecta de material vegetal, recolectar el germoplasma de esas zonas de estudio, caracterizar morfológica y molecularmente, establecer descriptores morfológicos para el género Tagetes y evaluar estrategias y métodos de mejoramiento genético. ¿Cuáles son nuestras principales estrategias de acción? Para identificar zonas de colecta de material vegetal, se va a hacer una revisión de bibliografía, reportes de especies en repositorios, herbarios, contactar con expertos locales sobre las especies en estudio, como instituciones en donde han aparecido en la bibliografía, en los reportes, y entrevistar a miembros de comunidades o las regiones donde se tienen reportadas las especies, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar a algún guardián de la biodiversidad, ¿no? Recolectar el germoplasma de las zonas de estudio, básicamente 3 puntos, ¿no? Obtener los permisos, planificar detalladamente el itinerario, identificar y seleccionar los individuos saludables en esas locaciones, priorizando
la mayor representatividad de esa diversidad genética, ¿no? Del germoplasma. Justo uno de los lugares que es simbólico ya que une Perú y Bolivia y que hemos encontrado reportes de que justamente Tagetes multiflora crece de manera natural alrededor del lago Titicaca, ¿no? Entonces tenemos bastantes ciudades y lugares en donde podemos tal vez conversar con los expertos locales para poder tener información de esa especie, ¿no? Pero quizás podríamos encontrar tal vez un poco más de riqueza en las otras especies o tal vez otras especies aparte de las cuatro que se han seleccionado, ¿no? Luego, el tercer punto, ¿no? Caracterizar morfológicamente y molecularmente las especies, identificando los caracteres morfológicos que diferencian las especies, estableciendo protocolos estandarizados, tomar fotografías de alta calidad, ¿no? De las características morfológicas. Y sobre el tema molecular puntualmente, no hemos colocado, digamos, acá ese punto porque digamos, a nivel de Perú se me hace difícil el tema de la caracterización molecular, pero la ingeniera Verónica me dijo que ella podría pedir un servicio para esa caracterización a nivel molecular allá en Bolivia, ¿no? Y en el tema de establecer descriptores para el género Tagetes, es organizar las características morfológicas por categorías para identificar los rasgos específicos, crear una lista completa de descriptores morfológicos para cada especie, ¿no? Incluyendo el tema de las flores, las hojas, ¿no? Los pétalos, basándonos sobre todo en lo que hemos encontrado para el tema de Tagetes erecta, ¿no? Que es que es un otro clavel de las Indias, que es, digamos, el marigold de México, que sí tiene sus descriptores, ¿no? Que podríamos basarnos en este trabajo ya hecho para las cuatro especies que nosotros hemos escogido, ¿no? Finalmente, evaluar estrategias y métodos de mejoramiento genético con estos 5 puntos que hemos escogido, ¿no? Establecer las características del cultivar objetivo del programa de mejoramiento genético, seleccionar dentro de la colección las accesiones o entradas con ese potencial que estamos buscando multipropósito, ornamental y funcional, concretar la colaboración bilateral entre ambos países mediante algún tipo de convenio, algún tipo de proyecto, para poder concretar esta investigación y también intercambio de germoplasma, evaluar los diferentes métodos de cruzamiento para obtener híbridos y evaluar métodos como polinización, poliploidización, mutaciones y cultivo de anteras, entre otras. El impacto que nosotros esperamos a nivel ambiental es promover la conservación, investigación y aprovechamiento de las especies de género tajete ante la pérdida de la biodiversidad. A nivel social, la revalorización de especies del género en Perú y Bolivia y trasladar parte de esos beneficios a las comunidades guardianas del germoplasma. Y a nivel económico, el tema del incremento de ingresos por parte de los productores de ambos países, incentivar el uso de germoplasma local y reducir la dependencia de los cultivares comerciales foráneos. Y, y acabaríamos acá. Muchas gracias y esperamos sus comentarios.